Mi nombre es Itlali Quecha Reina, soy antropóloga social. Estoy como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Estudié antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia por un interés genuino por conocer con mucho más detalle la construcción de la diversidad cultural en nuestro país. De esa manera me fui inclinando por el estudio de las ciencias sociales y las humanidades y descubrí la importancia de la antropología para esos efectos. Así que con ese entusiasmo desarrollé mis estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología y allí, para la obtención de mi tesis de grado, realicé investigación en una comunidad indígena Mije o Ayuk en Oaxaca, ¿no? Y fue pues una experiencia extraordinaria. Más adelante ya tuve la posibilidad de colaborar en el Instituto Nacional de Antropología, en particular en el Centro INA Michoacán, trabajando con pueblos indígenas mazahuas, otomís y nahuas de aquella entidad federativa en Michoacán. Y bueno, también fue muy interesante, ¿no? Eran comunidades rurales, pequeños asentamientos, por ejemplo, en la costa y en la Sierra Nahua. Y ya en el ámbito de la zona oriente de Michoacán, eran pues comunidades semirurales, y bueno, así fue como empecé a conocer un poco más de estas realidades. No fue sino hasta que desarrollé mis estudios de posgrado cuando me decanté ya no necesariamente por seguir trabajando entre pueblos y comunidades indígenas, sino más bien con poblaciones afrodescendientes. Y desde entonces he desarrollado investigación en una región muy concreta, que es la Costa Chica, que comprende la franja costera de el puerto de Acapulco hasta Huatulco, en Oaxaca. Esa región se conoce como Costa Chica y ahí hay una población afrodescendiente muy notoria que convive con otras alteridades, no solamente indígenas, sino también mestizas, algunas otras extranjeras de llegada un poco más reciente. Entonces es un crisol de diversidad muy interesante. Y yo me he enfocado en específico en estas comunidades que son asentamientos ejidales principalmente y bueno, con una condición también de marginación muy alta, ¿no? Son comunidades que están abocadas principalmente al sector primario, es decir, la pesca y la agricultura, principalmente la siembra de maíz para la subsistencia. Y así fue como llegué a estas comunidades que orbitan en torno a ciertos municipios, ¿no? Y bueno, pues mi trabajo desde ese entonces fue propiciar investigación sobre sus realidades sociales, culturales, económicas, contemporáneas. Bueno, yo tenía mucho interés en conocer qué pasaba con otros pueblos, con otras historias, más allá de las comunidades indígenas, que ciertamente tienen un valor y una presencia histórica muy notable en nuestro país, pero siempre tenía la inquietud por conocer pues otras formas de vida. Así que llegué a la región de la Costa Chica porque tenía conocimiento muy general de que allí había un asentamiento histórico muy nutrido de personas de origen africano, ¿no? Así que por eso llegué ahí. Inicié mis recorridos de campo, conocí inicialmente varios de los municipios en los que más adelante desarrollé investigación antropológica. Y bueno, fue muy interesante porque a partir de ese acercamiento me encontré pues con fenómenos muy sugerentes. Por ejemplo, pensar en la manera en la cual la gente en la Costa Chica se apropia de su territorio, ¿no? Por ejemplo, con base en las interacciones que tienen con los pueblos indígenas, hay también
relaciones interétnicas muy interesantes de conocer porque son sumamente complejas. Asimismo, la manera en la cual construyen sus formas de pertenencia, es decir, sus formas de reconocimiento. Y así entonces fue como paulatinamente mi interés se fue solidificando por conocer con mayor detalle esta región. Para mí ha sido muy importante el tener esta posibilidad de trabajar tanto en Oaxaca como en Guerrero, porque me permite esta perspectiva regional tener la posibilidad de conocer convergencias, pero también algunas diferencias en las formas de organización política, en las formas de participación y organización colectiva de los pueblos, y bueno, también la manera en la cual hay tensiones en torno a la disputa por los recursos, el poder, y todos estos elementos entonces me han obligado también a centrar particular interés en propiciar una perspectiva integral de análisis, ¿no? Así que por eso es, como pueden apreciar, una zona fascinante por toda la complejidad que tiene el vivir en una región con estas características, ¿no? Que puede tener, por un lado, mucha riqueza cultural, recursos naturales, pero también está sumamente afectada por la desigualdad, por las condiciones de marginación e incluso por las incidencias de desastres naturales. Llegan muchos huracanes y eso genera también transformaciones en el paisaje, en la disputa por los recursos para la producción. Entonces, bueno, todo eso llama siempre mucho mi atención y por eso me parece un área privilegiada para conocer con mucho detalle las problemáticas que atravesamos hoy día en el campo, en las ciudades, porque ciertamente las comunidades afro donde yo trabajo son rurales. Algunas tienen pues muy pocos servicios, no todas tienen drenaje, unas condiciones de pobreza muy elevadas, pero también hay municipios que concentran más recursos, ¿no? Que concentran incluso poder político y bueno, eso genera también otro rubro de complejidad que es, desde mi perspectiva, muy interesante conocer. En los últimos años me he dedicado a realizar investigación con niñeces. Para mí esta ha sido una línea de investigación fascinante por muchos elementos. No solamente porque es una temática a la que yo sinceramente nunca pensé dedicarme, ¿no? Justamente estando en campo, haciendo mi trabajo de investigación para la tesis de maestría, tuve la posibilidad de conocer a muchas niñas y muchos niños que interactuaban en el día a día conmigo. Y fíjense que nunca me pregunté por qué, ¿no? Hasta que una tarde, revisando las notas de campo, pues yo noté que siempre consignaba opiniones de las pequeñas, de los pequeños, en distintos momentos de mis estadías etnográficas. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, pues es que es muy ilustrativo que yo no vea y no escuche con tanto detalle lo que todas estas personas pequeñas me dicen. Así que a partir de ese momento dije, bueno, creo que tengo la posibilidad de saber qué pasa con sus percepciones, sus nociones de realidad, sus experiencias vitales, problematizándolo con fenómenos diversos, ¿no? Así que en particular me dediqué inicialmente a conocer qué incidencias tenía en la vida infantil el proceso de la migración internacional. Sobre todo porque cuando yo empecé a realizar esta investigación con niñas y niños, no había todavía un proceso migratorio muy nutrido, ¿no? Eran principalmente los varones y poco después las mujeres, padres o madres, que se iban a Estados Unidos, pero no se llevaban a los niños, a diferencia de lo que ocurre con otras sociedades, ¿no? Otros pueblos. Entonces, por eso, resulta que cuando le pregunto a todos estos niños con quienes yo interactuaba, con todas estas infancias,
eran estos pequeños y pequeñas que se habían quedado sin la compañía de sus papás y que eran socializados y cuidados por abuelas, por tías, por tíos, es decir, otros parientes funcionaban como sus tutores inmediatos. Entonces, a partir de allí he desarrollado esa línea de investigación, el de las niñeces, y me ha traído pues todo un panorama muy innovador para pensar también todos los elementos que desde la antropología podemos propiciar para el análisis de sus vidas cotidianas y sobre todo la construcción de metodologías para conocer sus realidades. Y es pues una línea de investigación que me parece fascinante y de la cual supongo que ya no me voy a desprender nunca más. Si bien desarrollo otras temáticas de investigación más vinculada con personas adultas, etcétera, siempre tengo esa línea de investigación paralela porque he encontrado muchos elementos de análisis y también la posibilidad de responder muchas interrogantes de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, esa es la línea de investigación que me ha acompañado desde hace algunos años. Y por otro lado, ahora también estoy realizando investigación sobre la pastoral afro, ¿no? He tratado de iniciar a partir de un proyecto con otros colegas y otras colegas una reflexión en torno a las incidencias de esta rama del pensamiento religioso católico que tiene una perspectiva muy particular, ¿no? Que dialoga directamente con el proceso de reivindicación identitario. Entonces, bueno, eso lo estoy empezando, ya les mostraré a la brevedad los resultados de esa investigación, pero por lo pronto esas son las temáticas que ahora he trabajado con mucho más ahínco. Bueno, afortunadamente sobre poblaciones afrodescendientes cada vez hay más publicaciones, lo cual yo celebro muchísimo porque eso muestra también un interés creciente por las jóvenes generaciones de estudiantes, investigadoras, investigadores, que tienen ahora también la posibilidad de propiciar reflexiones sobre sus vivencias, ¿no? Y hay algunos textos pues clásicos. Obviamente una referencia obligada es el texto de Gonzalo Aguirre Beltrán, la primera publicación que tuvimos en México sobre poblaciones afrodescendientes, que se llama justo así, La población negra en México, ¿no? Que les recomiendo ampliamente porque permite conocer de manera muy general cómo fue la presencia de estas personas, no solamente en el periodo novohispano, sino también sus incidencias económicas y sociales, ¿no? Y eso me parece necesario de conocer. En el Instituto Nacional de Antropología también se cuenta ya con una serie muy importante que se llama Africanía, y hay pues un cúmulo de libros que pueden ustedes consultar. Está el libro de mi autoría publicado por esta institución, Infancia, Familia e Inmigración en la Costa Chica de Oaxaca, y bueno, también tengo varios artículos. Uno de los que quisiera recomendar ampliamente es que disfruté mucho hacer y que me sirve siempre, a veces regreso a él. Es un capítulo del libro que escribí hace algunos años que se llama Etnografía con niños. Allí cuento cómo hacer una aproximación metodológica con infancias y sobre todo narro cómo fue el proceso de inmersión etnográfica con estos pueblos, ¿no? Entonces, pues por supuesto que esto pueden ustedes descargarlo fácilmente de la web, lo socializaré también por los canales institucionales de este seminario y bueno, con eso pueden ustedes tener una aproximación inicial que a manera de bola de nieve va a ir acrecentándose conforme ustedes revisen la bibliografía especializada en la materia. En la región de la Costa Chica nunca he tenido mayores dificultades, ¿no? Barreras para
llevar a cabo mi trabajo etnográfico. En los últimos años, cierto es que las condiciones de violencia se han agudizado, pero digamos, eso no ha sido necesariamente un impedimento que haya obstaculizado mi acceso, mi llegada, pero es importante referirlo, ¿no? Se va tornando también como una variable y evidentemente eso supone un cuestionamiento ético, ¿no? De hasta dónde, cómo, cuándo, registrar estas experiencias, la importancia de pensar también en el autocuidado para efectuar las investigaciones. Yo lo he podido hacer sin inconvenientes. Quizá una de las cosas que sí ha sido, pues digamos, un elemento que no consideré en su momento fue justo cuando realizaba la investigación inicial con infancias, el hecho de no tener la capacidad de contención para la muestra de cierto grado de emotividad que tenían las niñas y los niños para conmigo, ante justo la ausencia de sus papás. Yo no soy psicóloga y justo ahí tuve que conocer como de alternativas para propiciar justo y mantener unos procesos de contención en la medida de mis posibilidades y también generar otras formas de escucha, ¿no? Fueron elementos que yo no necesariamente tenía pensado referir, ni siquiera reflexionar, la cuestión muy vinculada a las emotividades, ¿no? Incluso cómo documentarlo, cómo documentar la alegría, cómo documentar la nostalgia, cómo documentar las vivencias más culturales, por ejemplo, las enfermedades culturales de niñas y niños. Y eso quizá fue uno de los retos importantes que en mi carrera he tenido que enfrentar. Y afortunadamente, pues como no soy la única que realiza este tipo de investigaciones, muchas colegas han también propiciado documentos, análisis con situaciones muy parecidas y ahí se encuentran respuestas, ¿no? Es decir, en la construcción de los campos de conocimiento, las colegas generamos un cúmulo de ideas y también alternativas de solución ante situaciones muy concretas. Quizá entonces sea esa una de las experiencias que me tocó sortear pues de manera muy intempestiva. Y bueno, me parece que he salido avante de ello y ha generado también un proceso de crecimiento enorme, no solamente profesional, sino también personalmente, por la interacción muy cercana que he propiciado con las infancias. Bueno, estando en trabajo de campo siempre ocurren situaciones extraordinarias en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, tengo muchísimas, pero quizá una de las primeras que se me viene a la mente fue la primera vez que me topé con un fenómeno social y cultural muy particular que se da en la región de la Costa Chica, que es algo que se llama ya enfermarse de animal. ¿Qué quiere decir enfermarse de animal? Tener un par animal que en unas sociedades indígenas se conoce como nahual o como tonal. En las comunidades afrodescendientes se le reconoce como tono. Y justo un día, estando haciendo mi trabajo de campo, quedé de verme con unos niños a la salida de la escuela. Y entonces yo iba para encontrarme con ellos debajo del árbol que habíamos sugerido. Y cuando voy caminando para acercarme allí, me detiene uno de los niños y me dicen: no, maestra, no se puede acercar por el momento porque Luis está cazando. Y dije: ¿cómo que está cazando si ahí está sentado? ¿No? O sea, pero en mi imaginario ir a cazar supone literalmente ir al cerro, al monte, a la casa de algún animalito, ¿no? Y era un tema mucho más profundo. Bueno, entonces les dije: bueno, explíquenme de qué se trata, porque yo veo a este pequeño ahí sentado en cuclillas únicamente y no veo que esté haciendo nada. Y entonces me dicen: mire, es que si presta usted atención, en sus palabras, me dijeron, él está olfateando
Y Luis pues hacía justo eso, ¿no? Ese gesto de olfatear algo. Desde entonces, como él está enfermo de animal, es decir, que tiene tono, y su tono es un tigrito que está cazando en el monte, tenemos que esperar a que ese animalito cace y coma. Entonces, es importante que le demos espacio, esperemos un poco a que termine esa caza, se alimente su tono y él pueda de nuevo estar de nueva cuenta con nosotros. Entonces estuvimos ahí sentados como 1 hora más o menos, hasta que de pronto Luis pues llegó y ya no estaba en cuclillas, en esa posición como de alerta, moviendo la nariz, sino que se sentó, se acostó y se quedó dormido. Entonces los niños me dijeron, ahora es momento de llevarlo a casa de su abuela, porque ya cazó, ya comió y está descansando. Entonces lo tuvimos que llevar cargando a la casa de su abuelita, y todos los niños decían, no, es que Luis acaba de cazar, su tono acaba de cazar, porque todos sabemos que está enfermo de animal, ¿no? Y entonces a mí me pareció fascinante, obviamente. Es una anécdota que evidentemente me sirvió muchísimo para conocer los procesos cosmogónicos de relación con el ambiente, con otras especies, en fin, a través de esa vivencia infantil. Lo atesoro muchísimo, porque a partir de ese momento además pude establecer un canal de conversación con los niños mucho más profundo, que me explicaban cómo era eso de tener una entidad paralela, ¿no? Que vive en el monte, que puede vivir en las lagunas, incluso que puede ser un lagarto, qué sé yo. Esa es quizá una de las anécdotas que puedo compartir por el momento con ustedes. Claro que sí, bueno, pues para todas aquellas estudiantes y estudiantos que nos escuchan, es muy importante, primero, que tengan inquietudes, que tengan la posibilidad de propiciar interrogantes en torno al mundo, en torno a la vida, y a partir de eso ir generando también sus propios intereses, decantando temáticas, poblaciones con quienes a ustedes les gustaría trabajar, y sobre todo documentarse mucho. Hoy día tenemos una circulación de información enorme, que esa es una situación pues muy contemporánea. Yo cuando era estudiante pues eran evidentemente otros tiempos, teníamos que ir a las bibliotecas, era muy complicado, ¿no? Tener la posibilidad de pues acercarnos al conocimiento, digamos, en tiempo real, ¿no? Las publicaciones eran tardías, en fin, pero ahora no. Ahora estamos en una coyuntura súper distinta, y eso supone también un reto mayúsculo para ustedes, ¿no? Porque tienen de veras un muy fructífero nicho para conseguir información de todo tipo. Entonces, allí lo que yo sugeriría es justo tener claridad sobre los temas que nos interesan, y de ahí pues ir decantando. Y seguir desarrollando el gusto por la lectura, por las inquietudes, por generar interrogantes permanentes sobre la sociedad que nos toca vivir, es fundamental. Hay que cuestionar siempre. Y conocer también la historia. Si no conocemos de historia, difícilmente podemos encontrar muchas de las respuestas a nuestras realidades. Entonces yo también animaría a que tuvieran ese interés, ¿no? No necesariamente por estar situados siempre en el presente, sino conocer antecedentes que explican las situaciones que nos toca vivir hoy día. Eso es fundamental. Y sobre todo también, y quizás sea la última, reconocer que en países como el nuestro la diversidad es creciente, ¿no? No solamente ahora son pueblos indígenas, afrodescendientes, los que le dan este carácter diverso a nuestro país, a través, por ejemplo, de la llegada de personas inmigrantes, expresiones nuevas de religiosidad,
alternativas de identificación juvenil, por ejemplo, van fraguando también el horizonte de la diversidad cultural en México, y eso siempre es interesante para problematizar, ¿no? Creo que esta condición de modernidad en la que nos toca estar hoy día permite generar pues esas perspectivas innovadoras para entender y sobre todo construir conocimiento sobre qué es ser diverso, ¿no? Y pues eso yo les recomendaría, ser estratégicos en la búsqueda de información, documentarse históricamente y pensar la diversidad de manera compleja. Muchas gracias al seminario.